Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar de los nodos. Y es que no podemos dejar de hablar de nodos si estamos trabajando con Blender. Y creo que el mejor momento para hacerlo es precisamente ahora, al principio del curso, justo en esta sección de conceptos generales, ¿vale? Si os aventuráis a buscar sobre los nodos en internet, puede incluso que os lleguéis a asustar, pues es una utilidad que verdaderamente puede llegar a ser muy compleja. Y podéis encontraros con vídeos que son muy sencillos, donde os explican muy bien lo que son unos nodos y cómo se puede trabajar con ellos, pero podéis dar con vídeos en los que se sobreentiende que ya tenéis un conocimiento sobre los nodos y podéis encontrar auténticas locuras de nodos interconectados y bueno, una maraña de casillitas y cositas puestas ahí en pantalla que os puede dejar un poco como diciendo, esto no es para mí. Pero no os equivocáis, sí lo es, ¿vale? Es una herramienta que puede llegar a ser muy compleja, pero teniendo bien asentadas las bases de lo que son los nodos y cómo trabajar con ellos, es simplemente coger un poquito de impulso e inercia y empezar a trabajar un poquillo con ello y veréis que enseguida, bueno, pues tienen una potencia increíble y vais a desear trabajar con nodos siempre que tengáis la oportunidad, ¿vale? Parece una locura lo que estoy diciendo, pero es verdad, creedme, en serio. Bien. La intención que tengo es la de dejaros un pequeño buen sabor de boca sobre todo esto, ¿vale? Para que os lancéis. Entonces lo que voy a hacer es simplemente desde la generalidad, como estamos haciendo en esta primera sección, pues exponeros qué son los nodos, ¿vale? Ya vamos a entrar más en detalle en ellos cuando se creen las secciones dedicadas a los motores de renderizado, ¿vale? A Cycles y a Eevee, que son los motores de renderizado principales con los que trabaja Blender. Está Workbench también, ¿vale? Pero bueno, ya se verán. De momento simplemente conceptos básicos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. ¿Qué son los nodos? Los nodos en Blender son una herramienta que nos van a permitir gestionar los materiales y las texturas de los diferentes elementos. Pero además nos van a permitir realizar trabajos de postproducción o incluso, ahora ya más recientemente, trabajos con la geometría de los elementos. ¿Vale? En este momento, Blender dispone de 4 editores de nodos que están focalizados para realizar esas tareas, ¿vale? Y son el editor de nodos de composición, el editor de nodos de textura, el editor de nodos de geometría y el editor de nodos de sombreado. Os lo estoy diciendo en castellano, pero en inglés es básicamente lo mismo. Vais a oír Geometry Nodes, ¿vale? Nodos de geometría, Texture Nodes, texturas y demás, ¿de acuerdo? ¿Cómo están compuestos los nodos? Bueno, lo tenemos ahí en pantalla. Os he puesto un nodo, es el nodo principalista, ¿vale? Con un montón de conectores, un montón de cosas. Vamos a ver cuáles son las partes que tienen los nodos, ¿vale? La primera parte es esta de aquí arriba, que es el título. Y este título lo podemos editar y podemos poner algo que nos venga bien a nosotros tener ahí a la vista. Para ello, Blender se sirve de lo que se denominan etiquetas. Si en cualquier editor de nodos desplegamos el menú del panel lateral con la tecla N, ¿vale? Veis que aquí está el nombre, que es el principalista o el nodo principalista de BSDF, ¿vale? Y tenemos un casillero de etiqueta. Pues a través de las etiquetas le podemos dar el nombre que queramos, ¿vale? Yo personalmente no lo recomiendo a no ser que eh, queráis hacer, no sé, queráis meteros en un jaleo, porque realmente lo suyo es tener bien identificados los nodos. Un poquito más adelante vamos a ver cómo crear, cómo organizar un poco todos los nodos y vamos a saber cómo poder organizar y tener localizados ciertos nodos que nos interese tener, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente que lo sepáis, que se puede hacer así, ¿de acuerdo? Luego, en la parte inferior del nodo, a la izquierda, tenemos todos estos puntitos que son de diferentes colores y cada uno de ellos representa lo que se denomina un conector, ¿vale?
Empiezan en la parte inferior y van ascendiendo. Este conector pues tiene, o sea, este nodo, el principalista, tiene tantos nodos, tantos conectores, perdón, que bueno, pues estáis viendo aquí que tiene un montón de puntitos y cada uno pues es una cosa. Si os habéis fijado, tienen diferentes colores. Y es que los colores nos van a dar una indicación de qué tipo de información van a recibir. ¿Vale? Luego, por otro lado, al lado contrario justo de lo que es el nodo, empezando desde la parte superior derecha hacia abajo, van lo que se denominan los conectores de salida, ¿vale? Que también tienen sus colores. Las gamas de colores están estandarizadas, o sea, un puntito amarillo aquí o un puntito amarillo aquí es lo mismo, ¿vale? O un puntito verde aquí y un puntito verde aquí es lo mismo, ¿vale? Y de esa manera tenemos entradas y salidas de los conectores. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, hay una cosa que Blender denomina propiedades, ¿vale? Y son unas casillas que van a impactar en la manera en la que se va a trabajar con la información dentro del propio nodo. Y va a dar como resultado de lo que están haciendo la salida del nodo. Se suelen ubicar entre lo que son los conectores de salida y los conectores de entrada, entre medias. En este caso son estos dos desplegables que tenemos aquí, pero pueden ser cualquier otro tipo de elemento. Podrían ser slicers o podrían ser cualquier otro tipo de elemento. ¿Vale? Eso serían las propiedades. Vale, esa es la composición, pero también hay una organización de los nodos. ¿Vale? Los nodos se pueden, oiréis hablar en muchos sitios que se pueden agrupar en 3 grandes grupos, en 5 grandes grupos. Pues bueno, yo voy a decir en 4, ¿vale? Porque no me voy a quedar en ser menos, en ser particular en este aspecto, ¿vale? Hay 3 que son estándar, que están en todos los vídeos que consultéis lo veréis, que serían los nodos de entrada, los nodos de salida y los nodos modificadores. Y a todo esto a mí me gusta añadir un pequeño grupo, que son los nodos de organización, ¿vale? Los nodos de entrada son nodos que aportan una información inicial, introducen un valor y carecen de conectores de entrada, solo tienen conectores de salida. Para que lo veáis, voy a agregar uno aquí, ¿vale? De entrada, por ejemplo, atributo. Y veis que este conector solo tiene conectores de salida y no tiene conectores de entrada. Esto está aportando un valor, ¿de acuerdo? Que va a ser conducido hasta el final, hasta el nodo de salida, que es este de aquí, que es el otro grupo que hemos comentado. Son nodos que van a recibir una información, la información final del tratamiento de todo lo que queremos hacer, ¿vale? Y es el que va a mostrar esa información en nuestra pantalla, ¿de acuerdo? No tiene conectores de salida, solo tiene conectores de entrada. Reciba la información y ya está. Y luego entre medias de ellos tenemos lo que se denominan los conectores de modificadores, ¿vale? Los conectores modificadores tienen tanto conectores de entrada como conectores de salida, ¿vale? Y van a recibir una información, la van a procesar y la van a tratar de la manera en la que está preparado el nodo en cuestión para trabajarla y va a dar una salida de esa información hacia el siguiente nodo, ¿vale? Y luego los nodos de organización, que a mí me gusta denominarlos así. Si yo hago mayúsculas A, veréis que tengo por aquí para realizar grupos de nodos y para organizar información de toda la estructura de nodos, ¿vale? Se puede crear un marco, ¿vale? Y dentro de ese marco es como un frame, se introducen dentro diferentes nodos y a ese marco le puedes dar un nombre. Esto era lo que os comentaba al principio. No vamos a nominar nodo a nodo para poner un nombre y meternos en un jaleo. Cogemos varios nodos, los que nos interesen, los que hagan una función específica, como por ejemplo, yo que sé, cambiar el color rosa al verde, por ejemplo, se me ocurre, ¿vale? Y los vamos a agrupar todo en un marquito y a ese marco le vamos a poder poner un título y lo vamos a tener a la vista. De tal manera de que yo voy a tener un marco donde voy a tener el grupo de los nodos de conversión de rosa a verde, ¿vale? También podemos crear grupos de nodos, es decir, coger varios grupos, o sea, varios nodos y crear un nuevo nodo ad hoc, ¿vale? Para nuestro gusto.
Y entonces ese nodo va a tener como entradas pues lo que necesiten los nodos que tengamos en su interior, ¿vale? Y van a tener como salidas pues lo que tengan que dar de salida los nodos que tengamos en el interior. Y nosotros en la pantalla luego lo vamos a ver como si fuera un único nodo, con unas entradas y unas salidas, ¿vale? Es un nodo personalizado. Esos son los grupos de nodos y podemos entrar en ellos, los podemos alterar y podemos volver a salir. La ventaja de esto, pues que si tenemos una función que tenemos que llevar a cabo en diferentes secciones dentro de nuestro árbol de nodos, simplemente con crear este grupo de nodos, puedo coger esa agrupación y ponerla en un sitio, ponerla en otro y ponerla en otro. Entonces, esa función la van a realizar en diferentes aspectos y si yo tengo que modificar algo, no tengo que ir a todos los nodos a cambiar. Me voy a mi grupo de nodos, modifico el parámetro que tenga que modificar y luego ya se extiende esa modificación al resto de mis grupos de nodos con el mismo nombre, el mismo tipo de grupo. ¿Vale? ¿Cómo funcionan los nodos? Bueno, pues básicamente consisten en ir conectando nodos entre sí, ¿vale? Sacamos de una salida un conector a una entrada, ¿vale? O de una entrada llevamos un conector a una salida y ya está, ¿vale? Básicamente es esto, ¿de acuerdo? Os habéis fijado que yo he metido aquí un color, se ha puesto amarillo. Si yo le quito esto, ¿vale? Se pone amarillo. De una salida, ¿vale? De un atributo sale un valor. Echad un vistazo al manual de Blender, ¿vale? En su página web, iros a la parte de interfaz del usuario y buscar los nodos allí, ¿de acuerdo? Que os explica para qué tipo de valor sale de cada uno de los nodos. De hecho, mira, a lo mejor os lo puedo mostrar. Si me dais un minuto. Vale, aquí lo tenéis. ¿Vale? Si el conector es gris, es un valor de punto flotante, ¿vale? Un valor decimal. Si el conector es verde oscuro, es un valor entero. Si es morado, es un valor booleano, un sí o un no, un 1 un 0, ¿vale? Si es un color azul clarito, es una cadena de texto. Si es un color violeta, son valores de vectores. Si es un color amarillo, estamos introduciendo valores de un color, ¿vale? Tonalidades de un color. Estos están al revés. Este de color rosa es un nodo de geometría y este de color verde lima es un shader o un sombreador, ¿de acuerdo? El naranja es el objeto, el blanco es una colección y este colorcillo es un archivo de imagen, ¿de acuerdo? De esa manera están parametrizados los colores en base al tipo de valor que reciben o salen de los nodos, ¿de acuerdo? Bien, volvemos aquí. De una salida puedo llevar esa información a muchas entradas, por ejemplo, aquí, o por ejemplo, aquí, ¿vale? Y veis que de una única salida salen la misma información a 3 vías distintas. Si quiero desconectar, pincho en el destino y lo separo y de esa manera deja de estar conectado, ¿vale? Bien, una entrada solo puede recibir un valor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo quiero meter aquí un valor y además este valor también quiero que vaya aquí, pues como veis me lo anula, ¿vale? No me permite en una entrada llevar dos valores. ¿Qué puedo hacer? Si yo quiero, imaginaros que tengo un valor, no sé, un determinado valor por un lado, otro determinado valor por otro, y quiero que esos dos valores confluyan en mi nodo de entrada. Dentro de los modificadores, de ese grupo de modificadores, hay unos nodos que nos permiten mezclar la información, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo color, puedo mezclar RVA, por ejemplo, ¿vale? Y yo puedo coger esto, aplicarlo y meter aquí otro color. Perdón. ¿Vale? Entonces yo estoy metiendo un color por aquí. Estoy metiendo otro color por aquí. Y aquí tengo un factor, que es un valor deslizante, que
bien puede ir gestionado con un tercer nodo, ¿vale? O bien manualmente. Esto lo único que va a decir es qué cantidad del color 1 o del color 2 va a llevar a la salida, ¿vale? Cuanto más cerca esté del 0, pues más intensidad del color 1 va a llegar. Cuanto más cerca esté del 1, más intensidad del color 2 va a llegar, ¿vale? Imaginaros que tengo aquí amarillo y azul. El resultado sería un color verde, ¿vale? Entonces, si estuviera en medio, pero si yo lo muevo hacia un lado u otro, pues va a ser más amarillo o más azul en la salida. ¿De acuerdo? Y esta sería la manera de poder ir llevando diferentes valores a las diferentes entradas que tengo, ¿vale? Y ir mezclándolas e ir combinándolas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? A la hora de conectar, tenemos que tener mucho cuidado de no llevar, por ejemplo, el color a cualquier conector, ¿vale? De los que tenemos aquí. Porque si no sabemos muy bien lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer es liar la parda, ¿de acuerdo? Entonces, hay determinadas conversiones que están permitidas, ¿vale? Que serían entre un color y un vector, por ejemplo, o entre un color y una variable, o de un color, una variable, un vector a un sombreador. Y luego para otro tipo de conversiones hay modos que convierten directamente de un tipo de valor a otro, ¿vale? Se pueden utilizar de diferentes modos, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlos, ¿vale? Yo creo que con eso tenemos más o menos en términos generales lo que son los nodos y una noción de lo que son los nodos. Sé que me he enrollado mucho y os he liado un montón y ahora ya estáis diciendo, Irra, te podías haber ahorrado el vídeo, es malísimo. Bueno, chicos, lo he intentado, es que esto es complicado, ¿vale? Espero que os haya servido y os haya aclarado un poco qué es esto de los nodos, a los que no teníais ni idea, a los que sabéis perfectamente lo que es esto, bueno, ya me imagino que ya habréis parado el vídeo hace una hora, ¿vale? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.